La masacre de Canas, la mente que arrodilló a Roma. ¿Qué sucede cuando 80.000 de los soldados más disciplinados del mundo se enfrentan a 50.000 guerreros en las llanuras del sur de Italia? Aquel 2 de agosto del año 216 a.C., el sol se alzó sobre lo que prometía ser una batalla decisiva, pero al caer la noche, se había transformado en algo completamente distinto. El día más sangriento en la historia militar de la República Romana. Cerca de 70.000 legionarios fueron aniquilados, no en semanas o días, sino en cuestión de horas. Y no fue producto del caos, fue una obra de precisión, implacable y fríamente calculada. Imaginemos a un joven legionario, casi un niño, limpiándose el sudor de la frente mientras el sol de Apulia destella en su casco de bronce. A su izquierda y a su derecha, sus compañeros forman un muro de escudos y hombros tan denso que apenas hay espacio para respirar, y mucho menos para blandir una espada. Detrás de él, miles de romanos más, compactados en una masa de músculo y acero. De repente, comprende la terrible verdad. No puede moverse, no puede girar, no puede huir. Aprieta su gladius con el corazón martillando contra sus costillas. Pero los sonidos a su alrededor han cambiado. Ya no hay cantos de guerra ni órdenes estratégicas, solo gritos de agonía. Los cartagineses no atacan de frente, sino por todas partes. No hay espacio, no hay aire, no hay escapatoria, solo metal, sangre y el peso de sus propios camaradas aplastándolo. Esto no es una batalla, es una masacre metódica, desarrollándose bajo la luz abrasadora del día. Una trampa tan perfecta que, más de 2 milenios después, sigue siendo un modelo de estudio en las academias militares del mundo. El arquitecto de esta carnicería fue un hombre llamado Aníbal Barca, un comandante tan astuto que no se limitó a ganar una batalla, hizo que el ejército más grande de Roma caminara voluntariamente hacia su propia tumba. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Cómo pudo una fuerza inferior aplastar al coloso romano, sellando casi todas las vías de escape? ¿Qué genialidad táctica empleó Aníbal para que Canas se sintiera menos como una guerra y más como un funeral orquestado? Para entenderlo, debemos retroceder. En el año 218 a.C., la República Romana se sentía imparable, rica, en plena expansión y convencida de su propio destino. Pero al otro lado del Mediterráneo, en Cartago, una amenaza singular estaba emergiendo. No era un imperio, era un hombre. Aníbal Barca. No solo fue entrenado para la guerra, fue criado para odiar a Roma. Su padre Amílcar, que había luchado contra los romanos en la primera guerra púnica, le hizo jurar de niño un odio eterno hacia ellos. Aníbal se tomó ese juramento como un evangelio. Con menos de 30 años, ya comandaba los ejércitos cartagineses en Hispania. Pero su ambición no era el poder, sino la venganza. En un movimiento que conmocionó al mundo antiguo, reunió un ejército de más de 50.000 hombres, incluyendo sus famosos elefantes de guerra, y se embarcó en lo imposible, cruzar los Alpes en pleno invierno. Esa travesía por sí sola debería haberlo destruido. Tormentas de nieve, avalanchas, hambruna y emboscadas de tribus hostiles diezmaron sus filas. Miles murieron antes de pisar suelo italiano. Pero Aníbal no se quebró. Llegó a Italia con un ejército maltrecho, pero ardiendo con un propósito inquebrantable. Roma no tenía idea de lo que se le venía encima. En Trebia, los romanos atacaron a Aníbal en un río helado. Él los atrajo a una emboscada. Miles se ahogaron. En el lago Trasimeno, un ejército consular completo marchó hacia un valle cubierto por la niebla. Los hombres de Aníbal lo esperaban en las colinas, aniquilándolos en una de las mayores emboscadas de la historia. Roma estaba atónita, su orgullo herido, sus generales muertos y su pueblo aterrorizado. Aníbal no jugaba según las reglas romanas. Fue entonces que Roma decidió apostarlo todo. Basta de tácticas de contención. El Senado reunió el que se considera el mayor ejército que la República había formado jamás. Más de 80.000 soldados de infantería y 6.000 de caballería. No era solo un ejército, era una declaración. Puedes haber ganado batallas, Aníbal, pero no ganarás la guerra. La llanura abierta de Canas fue elegida como el escenario perfecto para que la masiva formación romana simplemente arrollara y aclasara a su enemigo.
Con una superioridad numérica de casi 2-1, creían que la victoria era una certeza. Roma confiaba en la fuerza bruta. Aníbal, en cambio, confiaba en la mente. Mientras los romanos celebraban su abrumador tamaño, Aníbal preparaba en silencio una formación diseñada no para resistir, sino para atraer a los romanos y no dejarlos salir jamás. Roma pensaba que la llanura abierta era su ventaja. Aníbal eligió por la misma razón, porque le daba espacio para ejecutar su plan. Mientras los romanos se apiñaban tanto que algunos soldados ni siquiera podían levantar sus armas, Aníbal desplegaba sus tropas con un propósito oculto. Su caballería, aunque inferior en número, fue posicionada en los flancos con precisión cirúrgica, y sus mejores tropas, la infantería veterana africana, estaban ocultas a plena vista. Roma se preparaba para una carga. Aníbal se preparaba para una disección. La trampa estaba a punto de activarse. Antes de que se lanzara la primera jabalina, Aníbal tomó una decisión que desafiaba toda lógica militar convencional. Colocó a sus tropas más débiles y menos fiables, galos e hispanos, justo en el centro de su formación, en la primera línea, donde recibirían todo el impacto de la carga romana. Para los cónsules romanos esto parecía un acto de desesperación. Ordenaron a sus legiones cargar con toda su fuerza contra ese centro aparentemente frágil. Y eso era exactamente lo que Aníbal quería. A medida que las legiones romanas avanzaban, el centro de Aníbal no se rompió, se dobló. Retrocedieron deliberadamente, paso a paso, formando un arco cóncavo, una media luna que se hundía hacia adentro. Para los romanos parecía el principio del colapso enemigo. Embriagados por la ilusión de la victoria, se adentraron más y más en esa bolsa que se formaba. Mientras miles de romanos se apiñaban en el centro, la infantería de élite africana de Aníbal, que había esperado pacientemente en los flancos, giró de repente hacia adentro, como dos fauces cerrándose sobre una presa. La trampa se había cerrado por los lados. Simultáneamente, la caballería superior de Aníbal, liderada por Asdrúbal, ya había destrozado a la caballería romana en las alas. En un movimiento fulminante, rodearon por detrás y se lanzaron contra la retaguardia romana, completamente expuesta. De repente, los romanos estaban siendo atacados por el frente, por la atrás, por la izquierda y por la derecha. Estaban completamente rodeados, atrapados en un círculo de muerte que se estrechaba por momentos. El campo de batalla se convirtió en una olla a presión. Decenas de miles de legionarios quedaron atrapados sin espacio para luchar, sin aire para respirar y sin una estructura de mando visible. Hombres eran aplastados hasta la muerte por sus propios camaradas antes de que un cartaginés los alcanzara. Cuando los comandantes romanos se dieron cuenta de la forma de la trampa, ya era demasiado tarde. Las órdenes no podían atravesar el caos. El poderoso ejército romano había sido devorado por una formación, reducido a carne viva dentro de un círculo que se cerraba inexorablemente. Y entonces comenzó la masacre sistemática. Cuando el polvo finalmente se asentó en Canas, los gritos cesaron, pero el silencio que quedó era el de la muerte. La batalla había durado apenas unas horas, pero en ese breve lapso, Roma sufrió la peor derrota de su historia. Más de 50.000 soldados romanos yacían muertos. Algunas estimaciones elevan la cifra a casi 70.000. No eran solo soldados, eran senadores, cónsules, patricios. Linajes enteros de la nobleza romana fueron borrados de la historia en una sola tarde. Al amanecer, el campo de Canas era un mar de cadáveres apilados, en algunos lugares hasta la altura del pecho. Unos pocos sobrevivientes escaparon fingiéndose muertos, ocultos bajo los cuerpos de sus camaradas. En Roma el pánico fue total. Los templos se llenaron de madres en duelo y se temió realmente que la ciudad cayera. Aníbal, en un gesto de supremo desprecio, no marchó sobre Roma. Envió a Cartago 3 modios, varios boshels, de anillos de oro arrancados de los dedos de los caballeros y senadores romanos muertos. El mensaje era claro: vuestra élite no es nada para mí. Antes de Canas, Roma creía en la fuerza bruta. Después de Canas aprendió el precio de la arrogancia. La batalla obligó a Roma a cambiar. Abandonaron las cargas gloriosas y adoptaron una estrategia de desgaste, evitando enfrentamientos directos. Se volvieron fríos, pacientes e implacables. Años después, bajo el liderazgo de Escipión el Africano, un sobreviviente de Canas, Roma llevaría la guerra a África y finalmente derrotaría a Aníbal en la batalla de Zama. Pero esa victoria fue forjada en el fuego de Canas. El dolor de aquel día impulsó a Roma a convertirse en el imperio cruel y eficiente que dominaría el mundo.
Aníbal ganó la batalla más grande de su época, pero perdió la guerra. Aún así, su fantasma nunca abandonó la psiquis romana. Durante siglos las madres romanas asustarían a sus hijos desobedientes con una advertencia susurrada: «Pórtate bien, o Aníbal vendrá por ti». Ese fue el terror que Canas grabó en el alma de Roma.